El micrófono en el Palacio Municipal de Culiacán estaba exactamente donde había estado 1000 veces antes, pero en la noche del 16 de mayo de 1992, ese micrófono no era un instrumento musical. Era una trampa. Rosalino Chalino Sánchez Félix, de 31 años, conocido simplemente como Chalino, subió al escenario alrededor de las 10 de la noche con su guitarra gastada y su voz que había hablado donde otros temían hablar. No sabía que esta sería la última vez que respiraría aire libre, la última canción que cantaría, el último momento de su vida antes de convertirse en la profecía viviente de sus propias canciones. Pero algo extraño sucedió esa noche, algo que cambiaría la manera en que México entendería la música, la venganza y el precio de la verdad. Mientras Chalino cantaba una de sus historias, una de esas narrativas crudas que hablaban de nombres reales, de crímenes reales, de hombres que todavía respiraban en las calles y escuchaban cada palabra que salía de su boca, alguien del público se acercó al escenario. Era un billete, doblado, anónimo, entregado con la urgencia de quien sabe exactamente lo que dice. Chalino lo abrió en medio de la canción. Su rostro cambió, su voz tembló, sus ojos leyeron las palabras que alguien había escrito específicamente para él, palabras que solo podían significar una cosa, una sentencia, un aviso, una despedida. Nadie en la audiencia supo exactamente qué decía aquel billete, pero todos vieron lo que sucedió en ese instante. Un hombre que había pasado su vida entera contando historias de muerte, de violencia, de venganza, se enfrentó a su propia mortalidad en vivo, frente a cientos de personas que habían venido a escuchar sus canciones. La pregunta que nadie podía responder era si Chalino ya sabía que estaba cantando su propio epitafio. Para entender cómo un hombre termina recibiendo su sentencia de muerte en un palco, necesitamos viajar más atrás en el tiempo, a un Sinaloa diferente, a un niño diferente, a los cimientos que construirían la leyenda que terminaría en tragedia. Chalino nació el 30 de agosto de 1960 en Culiacán, Sinaloa, en una familia de clase trabajadora que no tenía conexiones con el narcotráfico, pero sí con la violencia de una región donde la violencia era moneda de cambio más valiosa que el dinero. Su infancia no fue de lujos ni de seguridad, fue de supervivencia en un territorio donde los hombres se definían por su capacidad de responder a ofensas con algo más que palabras. Los años 60 y 70 en Sinaloa eran años de transición, cuando la región comenzaba su transformación de simple zona agrícola pobre a lo que eventualmente se convertiría en la cuna del narcotráfico mexicano. Chalino creció viendo esa transformación, observando cómo hombres sin educación formal, sin conexiones políticas, sin oportunidades legales, encontraban en el comercio de drogas una escalera hacia un poder que el sistema nunca les hubiera permitido alcanzar de otra manera. Pero mientras otros niños de su edad veían eso como destino inevitable, Chalino vio algo diferente. Vio que la música podía ser arma tan poderosa como cualquier otra, quizás más poderosa. Lo que sucedió cuando Chalino tenía aproximadamente 16 años cambió su vida de una manera que la música nunca podría haber hecho sola. Su hermana fue violada. Los detalles de exactamente quién, cuándo, cómo permanecen en las sombras, como tantas cosas en la historia de Chalino, pero el hecho es absolutamente verificable. Alguien cometió un crimen contra su familia, contra su honor, contra algo que en Sinaloa no podía quedarse sin respuesta, sin que el honor del clan se viera comprometido. Chalino hizo lo que hombres en su situación hacen. Encontró al agresor y lo mató. Fueron disparos en la oscuridad, justiciero sin uniforme, venganza sin tribunal, la ley de la sierra aplicada sin intermediarios. Nadie jamás lo acusaría formalmente de ese asesinato. La policía de Sinaloa en esa época tenía demasiados casos reales, demasiada violencia legítima que investigar como para preocuparse por un crimen de honor que todos en la comunidad sabían que estaba justificado. Pero Chalino sabía que las cosas cambian, que los favores se olvidan, que alguien eventualmente podría decidir que su muerte era más valiosa que su vida.
Entonces, hizo la única cosa que podía hacer. Se fue. Abandonó Culiacán. Dejó atrás su nombre conocido, sus conexiones familiares, su vida anterior. Se fue a Tijuana, la ciudad fronteriza donde hombres sin pasado pueden construir nuevas identidades, donde nadie pregunta demasiado y donde cualquier habilidad, incluyendo la de matar por dinero, tiene mercado garantizado. En Tijuana, Chalino se convirtió en coyote, en pasador de inmigrantes, en alguien que cruzaba personas de un lado de la frontera al otro por dinero. No era trabajo glamoroso, era trabajo peligroso. Los coyotes eran ocasionalmente robados por otros criminales, ocasionalmente traicionados por aquellos a los que ayudaban, ocasionalmente asesinados por autoridades en operaciones fronterizas. Pero el trabajo lo mantenía fuera del sistema, lo mantenía vivo, y le permitía aprender la geografía de la frontera de una manera que pocos civiles podían comprender. Mientras trabajaba como coyote, Chalino conoció a Marisela Vallejos. Se casaron. Tuvieron 2 hijos. Por primera vez en su vida, Chalino tenía algo que perder, algo más valioso que su libertad, algo que lo hacía vulnerable de una manera que había evitado cuidadosamente desde el asesinato que cometió siendo adolescente. Pero la vida tiene una manera de no permitir que los hombres como Chalino simplemente desaparezcan en vidas normales. El dinero de la música lo encontró. Comenzó cantando en bares de Tijuana, en pequeños lugares donde hombres que trabajaban en industrias peligrosas iban a beber, a olvidar, a escuchar historias de hombres que habían vivido vidas similares a las suyas. Chalino no fue el primer cantor en narrar historias de crimen, pero fue de los primeros en hacerlo de una manera que parecía completamente auténtica, completamente verdadera, porque las historias que cantaba no eran ficciones romanticidas, eran reportes de cosas que había visto, personas que conocía, eventos que habían sucedido. Cuando cantaba sobre un traficante de cocaína que había construido un imperio y luego fue destruido por su propia arrogancia, estaba cantando sobre personas reales que sus audiencias conocían. Cuando mencionaba nombres específicos en sus corridos, citaba eventos específicos, describía detalles que solo alguien dentro del mundo del crimen podría conocer. Su audiencia lo sabía, y eso lo hacía peligroso, extraordinariamente peligroso. Las grabaciones caseras que Chalino comenzó a hacer a finales de los años 80 no eran producciones profesionales. Eran cintas de cassette grabadas en estudios improvisados, copiadas múltiples veces, distribuidas de mano en mano a través de los barrios latinos de Tijuana, Los Ángeles, San Diego. Pero esas cintas de cassette contagiaron como virus. Mientras la radio comercial mexicana seguía tocando románticas y música tradicional, mientras las estaciones de radio estadounidenses ignoraban completamente la música hispana, esas cintas de Chalino circulaban por debajo de la superficie, escuchadas en coches bajados, en cantinas, en casas de seguridad de narcos que querían escuchar canciones sobre sus propias vidas. Chalino se convirtió en voz del México invisible, el México que la gente respetable no quería admitir que existía, el México de violencia verdadera y poder verdadero y dinero verdadero que fluía por debajo del sistema oficial. Y para 1990, justo cuando Miguel Ángel Félix Gallardo estaba siendo arrestado por el asesinato de Enrique Camarena, Chalino era ya una de las figuras más reconocidas del narcocorrido, un género que no existía 5 años antes en su forma actual. La diferencia fundamental entre Chalino y otros músicos mexicanos radicaba en una simple pero devastadora realidad. Él no mentía. Mientras otros compositores creaban personajes ficticios, historias imaginarias que carecían de conexión con la realidad, Chalino nombraba nombres reales. Cuando cantaba sobre un traidor que había vendido información al gobierno, podía estar cantando sobre alguien que estaba vivo, que estaba escuchando, que tenía poder para hacer algo al respecto. Cuando describía en detalle un asesinato, una traición, una operación de tráfico, estaba describiendo cosas que habían sucedido, cosas que la gente en la audiencia podría verificar. Era reportaje musical, periodismo del crimen,
una forma de documentación de la historia que la prensa tradicional nunca podría hacer porque la prensa tradicional dependía de instituciones que podían ser destruidas si revelaban la verdad completa. Chalino no tenía tales limitaciones. Él tenía una guitarra, un micrófono y el conocimiento absoluto de que cada palabra que cantaba probablemente lo acercaría a su propia muerte. A diferencia de Miguel Ángel Félix Gallardo, quien construyó su imperio entendiendo que la sofisticación y la corrupción eran más efectivas que la violencia pura, Chalino operaba en un universo completamente diferente. Él era la contradicción viviente. Era un participante en el mundo del crimen que había decidido convertirse en cronista de ese mundo. Era un narrador dentro del sistema que estaba exponiendo el sistema. Era un hombre que debería haber permanecido silencioso, pero en lugar de eso, eligió gritarle a todo México exactamente lo que sabía. Y esa decisión, esa determinación de decir la verdad a través de la música, lo colocaba en una trayectoria de colisión inevitable con fuerzas que no podían permitir que sus secretos fueran cantados en cada cantina mexicana, de Los Ángeles a Monterrey. En 1991, Chalino fue abordado por hombres armados durante un show en Riverside, California. Una pelea estalló. Hubo disparos. De alguna manera, Chalino sobrevivió. Fue uno de los primeros indicios de que su fama no era completamente segura, que la audiencia que lo amaba también lo odiaba, que al menos algunos de los hombres sobre los que cantaba tenían recursos para intentar silenciarlo. Pero Chalino continuó cantando, continuó escribiendo, continuó nombrando nombres. Era como si supiera que el reloj se estaba agotando, como si comprendiera que cada canción podría ser la última. Y por eso cada una tenía que ser verdadera, cada una tenía que importar, cada una tenía que contar algo que el mundo necesitaba escuchar. Su habilidad como músico mejoró durante esos últimos años de su vida. Ya no era simplemente un cantor con autenticidad, era un compositor sofisticado, un narrador en el nivel de poetas que habían vuelto sus observaciones sobre la sociedad en literatura de verdad. Pero esa sofisticación no lo protegía. Si acaso, lo hacía más peligroso para aquellos que eran el sujeto de sus canciones. Hay un paralelismo extraño entre la historia de Miguel Ángel Félix Gallardo y la de Chalino Sánchez que pocos han notado. Félix Gallardo construyó un imperio de orden basado en corrupción y sofisticación. Y cuando cayó, su imperio se fragmentó en caos violento. Chalino también construyó algo. Construyó un imperio de verdad basado en música, en exposición de nombres reales, en negativa a guardar silencio. Y ese imperio también tenía que fragmentarse eventualmente, tenía que colapsar bajo el peso de sus propias contradicciones. Un hombre no puede estar en el mundo del crimen y contar la verdad sobre ese mundo sin enfrentar consecuencias. No existe la tercera opción. No existe la posición de estar dentro y fuera simultáneamente. Eventualmente alguien tiene que elegir un lado, y Chalino había elegido el lado de la verdad, lo que paradójicamente lo ponía en el lado más peligroso de todos. Para la primavera de 1992, Chalino era una estrella. Sus cassettes se habían convertido en cientos de miles de copias vendidas en la comunidad latina de Estados Unidos. Sus conciertos se llenaban completamente. Promotores competían ferozmente para tenerlo en sus eventos. Pero esa fama no era completamente gloria. Era también advertencia. Era también marca de objetivo. Porque para cada persona que lo amaba como artista, había alguien que lo quería muerto como amenaza. Alguien cuya identidad había expuesto. Alguien cuyas acciones había documentado en canción. Alguien que veía en Chalino un peligro existencial para su imperio, su operación, su cuidadosamente construida vida en el submundo. Regresemos al 16 de mayo de 1992, a esa noche en el Palacio Municipal de Culiacán, porque ese es el momento donde todo converge. Chalino estaba en su ciudad natal, cantando para su gente, en el territorio que había abandonado cuando era apenas un adolescente después de matar a alguien en defensa de su familia. Volvió como héroe, como estrella, como uno de los suyos que había hecho algo.
que había encontrado una manera de convertir la violencia en arte, la venganza en música, el dolor en gloria. Pero regresar a casa fue un error, o quizás fue lo único correcto que pudo hacer. La vida de Chalino siempre estuvo marcada por decisiones donde no había buenas opciones, solo decisiones que llevaban a diferentes tipos de muerte. Esta vez eligió enfrentar su muerte en casa, con su gente, cantando sus verdades hasta el final. El billete que le entregaron durante el show fue extraordinariamente simple en su brutalidad. No sabemos exactamente qué decía porque nadie ha revelado su contenido completo. Algunos dicen que era una amenaza directa, otros que era simplemente información, otros que era una despedida. Pero el efecto en Chalino fue inmediato y devastador. Su semblante cambió de manera dramática. Personas en la audiencia notaron. Su voz cambió. Continuó cantando, porque ¿qué otra cosa podía hacer? Pero la música que salía de su boca ya no era la música de un hombre que creía que viviría para ver otro día. Era la música de un hombre que estaba mirando a su propia muerte, directamente a los ojos, y decidió completar su actuación de todas formas. Cuando el concierto terminó, Chalino fue abordado por hombres que dijo, eran policías. Dijeron que lo necesitaban para aclarar algunas cosas, que era nada más que un trámite, que estaría de regreso en pocas horas. Nadie sabe exactamente si creyó eso. Nadie sabe si simplemente aceptó lo inevitable. Lo que sabemos es que aceptó irse con ellos. Subió en un vehículo. Se fue. Y unas pocas horas después, su cuerpo fue encontrado en las afueras de Culiacán, en un camino solitario, con 2 balas en la cabeza. 31 años de vida. 31. El asesinato de Chalino Sánchez nunca fue solucionado oficialmente. No hubo arrestos públicos, no hubo confesiones en la prensa, no hubo juicio. Solo desapareció. Solo fue encontrado muerto. Y la máquina de México continuó girando como si nada especial hubiera sucedido. Como si solo otro músico de narcocorridos hubiera muerto en circunstancias misteriosas. Pero algo fundamental había cambiado. Chalino había dejado de ser simplemente un artista. Se había convertido en símbolo, en mártir de la verdad, en prueba viviente de lo que sucede cuando alguien decide cantar la verdad en una tierra donde la verdad puede matarte. Los posibles motivos de su asesinato son múltiples, pero todos convergen en la misma realidad. Las letras que exponen traficantes reales. Las ofensas a figuras poderosas cuyos nombres y acciones él había publicado en música que circulaba en miles de casas. Conflictos personales con hombres que tenían poder para hacer algo al respecto. Quizás incluso involucramiento indirecto con narcotráfico, aunque eso permanece especulativo. Lo que no es especulativo es que Chalino cantó sobre el poder real, nombró nombres reales, expuso realidades reales, y que eso lo mató. Eso es verificable. Eso es hecho histórico confirmable. La ironía devastadora es que la muerte de Chalino no lo silenció. Si acaso, amplificó su voz. Sus cassettes continuaron circulando. Su música se volvió legendaria. Su historia se convirtió en película, en documentales, en podcasts, en conversación en cada comunidad latina de Estados Unidos. El acto mismo de matarlo, lejos de hacerlo desaparecer, lo convirtió en inmortal, en martirio, en figura cultural que trasciende la música. Y en cierta manera, eso es exactamente lo que Chalino habría querido. Porque su vida nunca fue sobre sobrevivir. Fue sobre decir la verdad. Y si la verdad te mata, al menos moriste diciendo la verdad. Pero existe una pregunta más profunda que la muerte de Chalino plantea. Una pregunta que resuena con la misma complejidad que rodea al colapso del imperio de Miguel Ángel Félix Gallardo. Chalino fue una consecuencia directa del sistema que Félix Gallardo había construido. Fue producto de una sociedad que había sido corrompida hasta sus cimientos, donde la música del crimen era más auténtica que la música oficial, donde contar la verdad sobre narcotráfico era más importante que ignorarlo, donde un hombre como Chalino podía convertirse en héroe simplemente rehusando guardar silencio. Si Félix Gallardo nunca hubiera existido,
Si el tráfico de cocaína nunca hubiera alcanzado los niveles que alcanzó en los 80, si la corrupción nunca hubiera penetrado las instituciones mexicanas de la manera en que lo hizo, Chalino probablemente habría sido simplemente un cantor más en Tijuana, alguien sin audiencia internacional, alguien sin enemigos poderosos, alguien que simplemente habría vivido y muerto en obscuridad relativa. Pero ese no era el mundo en el que Chalino vivía. Vivía en el mundo que Félix Gallardo había creado, en el mundo de cocaína, de poder, de dinero sin precedentes, de violencia como moneda de cambio. Y en ese mundo, la música de Chalino era necesaria. Era la voz del lado oscuro, la narrativa desde el interior, la verdad que nadie más se atrevía a contar. Y esa necesidad es lo que lo hizo grande. Esa necesidad es también lo que lo mató. Su legado es profundamente complicado. No es el legado de un héroe convencional. Es el legado de un hombre que tuvo la oportunidad de vivir una vida segura, que tuvo la opción de simplemente permanecer silencioso, que tuvo múltiples caminos disponibles que no lo llevarían a muerte en un camino solitario de Culiacán. Pero eligió el camino del testimonio, eligió ser voz, eligió nombrar nombres cuando habría sido más seguro permanecer silencioso. Y aunque murió porque hizo esas elecciones, su muerte no fue en vano porque su música continuó. Su historia continuó. Su testimonio continuó resonando en generaciones de artistas que vinieron después de él, generadores de narcocorridos modernos que tomaron el modelo que Chalino había establecido y lo llevaron aún más lejos. Hay algo profundamente mexicano sobre la figura de Chalino, algo que resuena con la tradición de los corridos revolucionarios, de los trovadores que viajaban por el país contando historias de resistencia y rebelión. Chalino era ese trovador moderno, el cronista del submundo, el poeta del narcotráfico. Y como todos los poetas que se atreven a hablar la verdad sobre el poder, pagó el precio máximo. Pero en el momento de su muerte, en aquella noche de mayo en Culiacán, en el momento exacto cuando leyó ese billete y comprendió lo que estaba a punto de suceder, Chalino no era un hombre derrotado. Continuó cantando. Continuó contando sus historias. Continuó siendo testigo hasta el final. Eso es lo que lo hace legendario. No es su muerte lo que lo hace legendario. Es lo que eligió hacer en la hora de su muerte. Eligió terminar lo que había comenzado. Eligió no guardar silencio. Y esa es la verdadera profecía de Chalino Sánchez. No la profecía del billete anónimo que le dijeron que era su sentencia de muerte. Es la profecía de sus propias canciones, que todo esto continuaría, que la música del crimen continuaría, que después de él vendrían otros, que el narcocorrido que él ayudó a inventar se convertiría en el género musical más representativo de México moderno. Sus canciones predijeron no solo su muerte, sino también la eternidad de su voz en muerte. Fue su paradoja viviente. Al cantar sobre la muerte, invocó su propia muerte, pero en el proceso se convirtió en inmortal, en símbolo, en leyenda que trasciende el tiempo. Su historia no es de héroe criminal admirable. Es la historia de cómo un hombre eligió decir la verdad en un mundo que mata por verdad, y cómo esa verdad finalmente lo mató, pero nunca silenció su voz. Porque aquí está, en 2025, 33 años después de su muerte, y todavía lo estamos contando. Todavía lo estamos escuchando. Todavía su testimonio resuena. Eso es el poder de haber elegido ser testigo. Eso es el poder de la verdad cantada en territorio donde la verdad es delito punible con muerte. Chalino Sánchez, el hombre que recibió su sentencia de muerte en un palco, se convirtió en la verdad eterna que ninguna bala podría matar jamás. Suscríbete a nuestro canal para más historias del crimen organizado que marcaron la historia de México y el mundo. Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo y qué parte de la historia de Chalino te quedó en la mente. Porque historias como esta, historias de hombres que eligieron verdad sobre silencio, merecen ser contadas, recordadas, preservadas,
para que el mundo sepa qué es lo que realmente sucedió en México durante los años cuando la música y el crimen se convirtieron en la misma cosa.